Hola, pues buenas tardes. Mi nombre es Leslie Judith Morales Vázquez. Hoy vamos a grabar prácticamente el tema para que puedan consultar de manera general tanto el personal de laboratorio o de hospital sobre el consentimiento informado. ¿Ok? Bueno, me presento de manera general. Tengo 39 años, ya les comenté que me llamo Leslie Judith Morales Vázquez, tengo la licenciatura en QFB y la maestría en Sistemas de Gestión Integrados. Dejo las cédulas para su consulta por cualquier necesidad. Tengo las certificaciones 3 de base, que es la de auditor certificado por ISO 9001-2015 de manera internacional. Tengo la certificación en presupuestación de gasto público basada en resultados por CEP Conocer y tengo la certificación para la impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal también por CEP Conocer. Pues en cuanto a la experiencia, para poder hablar del tema, pues tenemos más de 10 años trabajando tanto en sistemas de gestión de calidad como en el área de responsable sanitario de farmacias, de laboratorios, en el apartado de epidemiología y de riesgos sanitarios en cada una de las etapas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Yucatán. También tengo bastante tiempo trabajando para el control de confianza, tanto para la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán como para empresas particulares que se dedican a la seguridad privada. Y pues imparto varios módulos diferentes de clases como profesor de licenciatura en diferentes universidades. ¿Cuál es el objetivo general de esta plática? Porque no es un curso como tal, sino va a ser una plática. Pues dar a conocer los fundamentos que sostienen al consentimiento informado para lograr despertar la conciencia de nuestro personal, tanto de manera propia como profesional, la importancia que tiene este consentimiento y cuáles son las implicaciones en las que nos vemos involucrados. De manera particular, vamos a conocer qué es, conocer sus fundamentos, tanto legales como normativos, también conocer su importancia, las implicaciones de esta importancia. Vamos a tomar un poco de conciencia sobre el uso de este consentimiento y vamos a tratar de que se nos facilite la toma de decisiones sobre la aplicación de este documento cuando se toman unas muestras. ¿Qué temas vamos a ver en esta plática? Bueno, primero vamos a ver qué es el consentimiento informado, los fundamentos, los casos especiales, la importancia de obtener este consentimiento, cuál es el protocolo que se debe de realizar y las fases del mismo, algunos ejemplos, algunos conocidos, otros no tanto, la relación con los criterios de aceptación y rechazo del laboratorio en particular, las conclusiones de manera general y pues les voy a presentar las referencias bibliográficas de donde tomamos la información y pues nuestro agradecimiento. Sin más, vamos a iniciar con el tema. ¿Qué es el consentimiento informado? Yo creo que muchos hemos escuchado, manejado, tenido un leve acercamiento con él, pero pues vamos a definirlo como el proceso libre, voluntario, consciente, mediante el cual un paciente, enfocándonos nosotros hoy en el paciente como área de la salud, que recibe información clara, veraz y suficiente sobre algún procedimiento médico, algún tratamiento o algún protocolo de investigación que le será realizado. Tras comprender este procedimiento, el paciente debe decidir si acepta o si rechaza la intervención. Es muy importante que cuando hablemos de consentimiento informado, hablemos también de sus características. El consentimiento debe ser claro, es decir, no debe haber dudas sobre la información que estoy presentando. La persona o el paciente debe haberlo comprendido, es decir, debe haber procesado esta información para poder emitir una opinión al respecto. Debe ser voluntario, no se puede ejercer coacción, porque entonces ya no es válido. Y también el paciente debe ser capaz, debe tener la posibilidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal y tomar su decisión. Es decir, debe estar en uso de sus facultades mentales. Da lugar a que haya dudas, comentarios, que nos pregunten, que tengamos que ampliar la información, sí, probablemente sí, pero implica
que si yo hago todo este proceso de entendimiento del concepto con nuestro paciente, pues no solo va a ser un consentimiento efectivo, es decir, va a ser bien realizado, sino además va a ser una retroalimentación constante para nosotros, porque nos vamos a topar con casos en los que sí nos lo den o no nos lo den y los porqués. ¿En qué se fundamenta pedir un consentimiento informado? Bueno, en realidad tiene como dos vertientes, la vertiente ética y la vertiente de los derechos humanos por el apartado legal. Esto nos permite, mediante un consentimiento, mantener la dignidad del paciente, la capacidad de elegir del mismo y el respeto a su decisión ante un procedimiento. Enfocándonos en el fundamento ético. El fundamento ético se basa en dos características. La autonomía, que implica que el paciente tiene derecho moral y tiene la libertad de decidir sobre su cuerpo y sobre su salud, rechazando o aceptando pues algún tratamiento, algún procedimiento o alguna intervención una vez que ha comprendido su situación. Y también se fundamenta en la beneficencia y por supuesto en la no maleficencia. ¿Qué es esto? Que nos aseguramos que el personal, cuando le presenta a algún paciente la decisión de tomarle o no tomarle una muestra, actúa siempre buscando el bien de ese paciente. A final de cuentas, esa siempre ha sido nuestra meta, salvaguardar la salud de estos pacientes. Entonces, si vamos caminando hacia esa meta, estamos usando un principio de beneficencia. Ya en alguna ocasión en un curso anterior habíamos visto que el paciente siempre dentro de los servicios de salud requiere ser tratado con dignidad y respeto. Bueno, pues aquí es donde retomamos para este tipo de documento el por qué implica una relación ética entre cómo se desenvuelve el personal y el paciente. Esto ayuda a evitar pues que haya un riesgo innecesario, que haya algún daño, que el paciente entiende o no entiende los riesgos y los procedimientos a los que va a ser sometidos y también entiende cuál es la parte buena de que sí le sean aplicados. Por otro lado, tenemos el fundamento legal. En el fundamento legal hay un sinnúmero de documentos, tanto de carácter estatal, por ejemplo, en el estado de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, que es donde solemos ver estos temas de manera cercana. Hay varios fundamentos que se basan en reglamentos de carácter específico, pero vamos a ir de lo general a lo particular, como siempre. De manera general, en la nación tenemos el derecho a la protección de la salud por parte de nuestra Constitución política. El artículo 4, como todo mundo recordamos, ampara el derecho a la salud, el cual se deriva a su vez en el derecho a recibir información clara para poder decidir sobre las opciones que tenemos sobre nuestra salud. Bajamos un escalón y entonces ahora tenemos la Ley General de Salud. La Ley General de Salud nos dice en sus artículos 51 y 77 que se establece el derecho a ser informado sobre los riesgos, las alternativas y el pronóstico de los tratamientos que vamos a recibir. Aunado a esto, entonces, se aterriza mediante una normatividad y en nuestro caso, la más básica y que manejamos todos los que estamos en el área de la salud por parte de una clínica, un hospital, un laboratorio o algún servicio auxiliar de diagnóstico, entonces vamos a entender que la NOM 004-2012 es la que nos dice que de forma obligatoria necesitamos los requisitos mínimos que se deben contener mediante un consentimiento informado, donde nos dice que debe haber el nombre de lo que vamos a hacer, cuál es el riesgo, cuál es el beneficio y los datos del paciente o de los familiares que nos van a dar ese visto bueno. Y de manera específica, ahora sí, nos tenemos que apegar a los reglamentos internos que tiene cada institución o cada área que está trabajando estos procedimientos. El uso estricto de estos reglamentos está respaldado por la Ley General de Salud en materia de investigación y prestación de servicios de atención médica.
como por ejemplo cuando agarramos un manual de laboratorio o un manual del área médica o un manual de enfermería que nos dice que para que yo pueda aceptar o rechazar una muestra, pues requiero que la documentación esté completa, y dentro de la documentación, según el tipo de procedimiento a utilizar o a aplicar, pues a lo mejor está siempre tener un consentimiento informado. Y si no lo tengo, pues a lo mejor es momento de evaluar si vale la pena identificar cuál es el documento que funge como consentimiento. Hay unos casos especiales, es decir, hay casos que no solo es importante entender que le estamos pidiendo a la persona que nos diga sí, tómeme la muestra, o no, la verdad es que no la quiero. Son casos en los que es muy importante las formas e inclusive cómo documentamos esa intervención. Algunos de estos casos especiales que se dan todo el tiempo en nuestros laboratorios es el de VIH y el de antidoping. También pueden ser, por ejemplo, unas pruebas de carácter genético, pruebas de paternidad. ¿Por qué? Porque para poder hacer o pedir este consentimiento hay una estrategia un poco diferente o que requiere mayor atención en el detalle. En ambos escenarios, el sustento legal va a buscar proteger no solamente la salud, sino además evitar que se vulneren otro tipo de derechos, como la discriminación, la estigmatización y la violación a la intimidad. Por ejemplo, en el caso de toma de muestras para VIH, la prueba de VIH nunca puede ser aplicada de manera obligatoria, coactiva, coercitiva o como requisito para poder trabajar en algún lugar o pertenecer a alguna institución. Se supone, porque sabemos que no necesariamente siempre es así en diferentes lugares, pero debería estar blindada bajo los principios de voluntariedad y de confidencialidad. La norma 010, que es la que aplica directamente para la prevención y control de infección por VIH, determina que las pruebas deben ser estrictamente voluntarias, deben ser anónimas o confidenciales y siempre precedidas por consejería o consultoría y bajo consentimiento informado expreso. Esta palabra es la que lo termina de concatenar, expreso. Quiere decir que tenemos que tener por escrito, de manera no implícita, sino tácita, cuál fue la decisión del paciente al respecto de esa toma de muestra para esa prueba en particular. También es importante recordar que en el artículo 1 de la Constitución Política está el principio de no discriminación, donde se nos prohíbe explícitamente discriminar por condiciones de salud, es decir, si yo entrego un resultado que no tiene consentimiento para VIH, estamos violando el precepto del artículo 1, es decir, estamos discriminando y además vulneramos el derecho a la libre personalidad, pero además es un resultado que queda sin validez porque fue obtenido sin autorización del paciente al que le pertenece la muestra. De acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, el estado serológico es un dato sensible. Revelarlo o procesarlo sin este consentimiento firmado, tenerlo por escrito, genera sanciones penales y administrativas. Es decir, tienen la capacidad las autoridades de fungir sanciones y de administrarlas dependiendo del grado en el que se haya vulnerado ese derecho, por no haber sido consentida la toma de muestra. La Declaración de Compromiso sobre el VIH-Sida de las Naciones Unidas estipula también que este diagnóstico requiere pleno respeto a los derechos humanos del paciente, es decir, ya vamos una escala arriba, vulnerando los derechos y las garantías individuales, que a lo mejor valdría la pena revisar y entender qué tipo de solicitud le estoy haciendo al paciente en determinadas tomas de muestras, siendo este el caso que le corresponde, por ejemplo, al laboratorio. También puede aplicarse a otro tipo de procedimientos de carácter médico y que pudieran en algún momento implicar una toma de muestra para VIH para poder o no realizar pues algún tipo de tratamiento. Siempre necesitamos tener
por escrito el sí del paciente. Otro caso especial, pues, es la toma de muestras para el antidoping o, como debería bien llamarse, examen toxicológico o detección de drogas, ¿no? Drogas lícitas o ilícitas, es decir, drogas de abuso. Y para este caso, la justificación legal se vincula con la seguridad en el entorno de trabajo, la prevención de los accidentes y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es decir, bajo un contrato de trabajo probablemente estemos vinculados para poder decidir si damos o no damos una muestra cuando nos quieran hacer un antidopaje. Pero al respecto, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo nos dice en su artículo 134 que se obliga a los trabajadores a someterse a los reconocimientos médicos previstos en su reglamento interior. Luego el 135 nos dice que se prohíbe a los trabajadores presentarse a sus labores bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, excepto la prescripción médica. ¿Ok? Ahora, el reglamento interior del trabajo también nos dice que una prueba puede ser legalmente ejecutable. La facultad del patrón de aplicar exámenes toxicológicos va directamente ligada a su propio reglamento, siempre y cuando esté registrado ante las autoridades laborales o esté como parte de un contrato colectivo. ¿Ok? Ahora, la NOM 030 STPS, es decir, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nos dice que se faculta la realización de exámenes médicos periódicos para prevenir riesgos que pongan en peligro al propio trabajador, a sus compañeros o a terceros. Es decir, que faculta de cierta manera a la empresa a que una forma de prevención sea pues hacer algunos exámenes médicos de manera periódica o programada para evitar que se ponga en riesgo el ambiente laboral, al propio trabajador o a lo mejor a clientes. Ahora, aunque la ley y los reglamentos nos dicen que se puede tener la opción de hacer estos exámenes médicos, en este caso de antidopaje, en realidad sigue siendo necesario pedir el consentimiento, ya que el jefe, el patrón o el dueño no puede obligar ni físicamente ni de alguna forma para poder obtener la muestra, porque entonces estaría tomando actitudes y además funciones de la autoridad. Si el trabajador se niega a firmar y hacerse una prueba, el trabajador entonces está incurriendo en una insubordinación, que eso sí puede ser causa de una rescisión de contrato, según la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 47. Pero eso no lo obliga a que se le pueda extraer coactivamente o de manera coaccionada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nunca vamos a poder obtener una muestra de un paciente que se niegue y a lo mejor viene bajo un caso de detención por parte de las autoridades y está a lo mejor alojado en el laboratorio o a lo mejor en el hospital. No. Entendamos que en el caso de un paciente, primero, bajo ninguna circunstancia lo podemos obligar a proporcionar una muestra, menos para un antidoping. En nuestro país, el consentimiento constituye el núcleo del derecho a la salud y de la libertad individual. La libertad es una garantía, por lo tanto, no podemos pasar sobre esa garantía. No podemos forzar a una persona a entregarnos un fluido corporal que vulnera sus derechos, que vulnera su intimidad y que vulnera su autonomía. Pero sí hay excepciones, es decir, la excepción pudiera ser que si se requiere realizar estudios diagnósticos en un carácter de urgente, bajo una situación médica extrema en la cual el paciente está inconsciente, está incapacitado, su vida corre peligro inmediato, no se encuentra un familiar disponible alrededor que nos pueda dar el consentimiento, y es importante conocer la sustancia para poder ayudarlo o para poder intervenir y salvar su vida, como es el caso de una sobredosis, entonces ahí sí.
podemos no aplicar el consentimiento, pero va a haber una historia clínica de urgencia que pueda darle sustento a esa toma de muestras, en dado caso que llegara a haber alguna situación legal y jurídica. Pero en realidad, si el paciente está ahí en cama, está por el momento dormido o sedado, solo si el médico requiere sí o sí saber en este momento qué tipo de sustancia o de que sospecha de alguna sobredosis, pudiera ordenar una toma de muestra, pero si está el paciente acompañado de un familiar, el familiar es el que debe dar el consentimiento. Y además, es muy importante, que lo vamos a ver más adelante, que esté un testigo para no solo ver que se dio el consentimiento, sino para la aplicación de la toma de muestras. También lo vamos a abordar en un ratito, implica que quien está tomando la muestra inicia la cadena de custodia, que para este tipo de casos es súper importante y es de carácter legal, y por lo tanto al iniciar la cadena de custodia es quien tiene que obtener el consentimiento. Algunos aspectos éticos y legales que siempre tenemos que considerar para un antidoping, que es una de las muestras que suena muy sencillas de obtener, pero que no necesariamente tenemos en cuenta cuáles son pues todas las implicaciones que pudiéramos estar pues relacionando con nuestro trabajo, con el día a día y con quién o cuándo obtiene la muestra. El derecho al rechazo. Un paciente en pleno uso de facultades mentales tiene todo el derecho de negarse a cualquier procedimiento. Esto incluye, por supuesto, un antidoping. Además, el consentimiento debe ser por escrito, es decir, que la persona debe aceptar y firmar de forma voluntaria un formato específico. Los requerimientos judiciales entran cuando la prueba es solicitada por una autoridad, como los ministerios públicos, los fiscales, los agentes de investigación, quienes vengan con una orden firmada para la obtención de la muestra. Sin embargo, ojo, no nosotros como trabajadores de la salud somos los que obligamos al paciente. Es la autoridad la que gestiona el oficio, que tiene carácter legal y jurídico, y entonces aplica los procedimientos correspondientes para que se pueda obtener la muestra de manera coaccionada. Es decir, no el personal médico lo va a tomar y lo va a obligar. Tiene que venir la autoridad, ejercer los procedimientos y ahora sí ponerlo en condiciones para que el personal solamente entre y, por ejemplo, coloque el frasco para que se pueda obtener la muestra o coloque la sonda para poder obtener la muestra. Y siempre esto va con firmas de autoridad, tiene que haber una designación, tiene que haber presencia de la misma autoridad en el lugar y además siempre va con cadena de custodia y testigos. Si el paciente se niega, el personal médico debe dejar constancia de que se está negando para deslindar responsabilidades. Inclusive dentro del mismo consentimiento, la persona puede colocar no doy mi consentimiento, se firma también de testigos, lo firma la persona y se coloca que la persona no consintió en dar su muestra. ¿Cuál es la importancia? Vamos a la parte como de toma de conciencia sobre por qué sí siempre buscar un consentimiento informado con mi paciente. Porque protege los derechos humanos garantizando el derecho a la salud, el derecho a la información, el derecho a decidir sobre pues, el propio cuerpo. Es decir, no vulneras esos derechos humanos y por lo tanto no te pones en riesgo ni a la empresa de recibir una posible demanda por haber vulnerado ese tipo de derechos. Además, brinda respaldo legal, porque es un documento que al estar por escrito puede demostrar que quien hizo el procedimiento del área de la salud cumplió con informarle al paciente, le explicó, le resolvió las dudas que el paciente tuviera y entonces el paciente tomó su decisión y la decisión fue estar de acuerdo. Si no hay este proceso, entonces el producto que se obtiene no es el adecuado y por lo tanto no entra dentro de toda la cadena de
acciones que debimos ejercer para poder validar esa toma de muestras. Ahora, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir y las fases que componen ese protocolo? Antes de ver como un poquito los pasos o las partes, es muy importante que tengamos siempre presente que la persona que toma la muestra es la que debe obtener el consentimiento informado. Esto por 3 razones aquí que se las quise dejar como bien establecidas para que tengan de dónde revisarlas. Primero, porque hay un contacto directo de forma inmediata para proceder al acto, para proceder a la aplicación de la toma de muestras. Segundo, porque entonces le da carácter de legalidad. Es algo legal porque sigue un procedimiento y tiene evidencias. Y además inicia la cadena de custodia. ¿Qué es o a qué me refiero cuando decimos que tiene el contacto directo la persona que toma la muestra? Bueno, el contacto directo implica que la persona tomadora de muestras es quien interactúa de manera física, de manera verbal con el paciente. Están uno a uno, entonces se pueden hacer intercambio de información y resolución de dudas. El tomador de muestra puede resolver en tiempo real esas preguntas antes de que se realice el procedimiento y evalúa además de forma presencial si el paciente comprende el proceso y está firmando con libertad, o a lo mejor no lo ha comprendido y solo nos está firmando por firmar. Lo ideal y lo correcto sería corroborar que este paciente entiende el proceso. Sabemos que esto a veces lleva mucho tiempo, pero al menos debemos cumplir con que ese contacto directo sea de información en ambas vías. Es decir, le tengo que explicar y tengo que preguntarle si está satisfecho con la información y si me puede firmar. Y sobre la legalidad de la invasión corporal, bueno, la toma de muestra, ya sea por medio de una aguja, por medio de un hisopado, por medio de un frasco para orina, una sonda, vulnera la integridad física. Es decir, vamos a meternos con procesos muy íntimos, personales y físicos. Entonces, necesitamos tener un consentimiento que nos autorice ese acto físico para extraer en ese momento. Es decir, le voy a extraer la muestra, pero él tiene que entender, o ella, que me está autorizando a que yo invada ese espacio, porque para empezar tengo que invadir su espacio personal. Voy a invadir además probablemente alguna capa física de su persona y entonces voy a quitar una fracción de algún fluido, de algún tipo de muestra, de algún tejido que yo requiero. Entonces, como es un acto de invasión, requiero que me autorice explícitamente ese permiso, que me diga sí y que lo asiente. Quien procesa la muestra, que generalmente, por ejemplo, es el que reciben en laboratorio, pues no realiza de manera directa la acción de invasión. Entonces, si nosotros obtenemos el consentimiento posterior, no hay el acto de inmediatez, no hubo la interacción con el paciente, o hay una segunda interacción en donde a lo mejor el paciente nos dice, no, pues es que yo no quería, ¿no? Y eso invalida por completo la muestra, porque no se respetó la legalidad de la invasión, no hubo ese contacto inmediato, y además, vamos al último punto, que es el de los más importantes. No se inicia de manera correcta la cadena de custodia, no hay validez del proceso. Bueno, ¿pero qué es una cadena de custodia? La cadena de custodia es un documento que nos dice desde dónde se inició la muestra, dónde nació, quién la dio, quién la tomó, en qué horario, bajo qué condiciones, y sigue todo el camino que pasa la muestra. Para efectos de carácter forense o de carácter judicial, es además un documento físico que se tiene que entregar y se tiene que ir llenando, y cada persona que tenga que pasar
un proceso con esa muestra tiene que estar registrado, tanto la hora, la persona, en carácter de qué, por qué, qué hizo, cómo lo hizo, dónde la resguardó, qué temperatura. Lleva varios datos que le permiten a alguien seguir todo el camino que la muestra fue pasando, es decir, hay una trazabilidad. Ese documento nos dice, digamos que todas las fases que pasó la muestra y por qué la pasó y con quién la pasó. Entonces, esa cadena de custodia va de la mano de un consentimiento informado. Nada más que en el caso, por ejemplo, del laboratorio del hospital, el laboratorio para todas sus demás muestras puede representar esa cadena de custodia con su registro diario de pacientes, con sus solicitudes donde dice quién la pidió, quién la tomó, cuándo se tomó, y con todas las firmas y registros de los diferentes formatos que se tienen y se llevan al día. Pero en el caso de un antidoping, pues es muy importante que el consentimiento inicie de manera completa y adecuada, porque si no, no existe la cadena de custodia, no hay cómo demostrar desde dónde empezó ese rastreo, quién lo continuó y en qué horarios, bajo qué condiciones. Y por lo tanto, desde que esté vulnerado un punto de esa cadena de custodia, ya no es válida la muestra. Garantiza que esa muestra entra al laboratorio bajo cuestiones o condiciones lícitas, voluntarias y sin vulnerabilidad de derechos. Protege al laboratorio, que es el que va a procesar, pues de haber obtenido muestras bajo coacción o bajo engaño y de tener que responder ante este tipo de demandas o de denuncias. ¿Cuáles son algunas de las fases? ¿Cómo lo podemos ir aplicando? Bueno, vamos a tratar de asegurar que lo cumplimos de manera legal y así no nos puedan ni tirar algún resultado o algún dictamen, que no nos impugnen y que podamos responder de manera profesional y ética bajo cuestionamientos sobre esta toma de muestras. Primero que nada, hay que capacitar a nuestro personal, que justamente por eso hoy estamos haciendo esta plática. Capacitación siempre va a ser uno de los puntos más importantes de casi cualquier cosa que querramos, ya sea implementar o darle seguimiento en las diferentes instituciones, sobre todo en las de salud. El personal, ya sea de enfermería, de flebotomía, de laboratorio, del área médica, debe dominar al menos los 4 puntos críticos para la validez del consentimiento. La primera es explicar siempre en lenguaje sencillo, es decir, lo vamos a digerir y sacar de la manera más honesta, que darle al paciente qué se le va a realizar, en qué cantidad y para qué va a servir. También tenemos que garantizar que esto sea voluntario. Se deben recalcar a los pacientes que firmar es de manera voluntaria, es un acto libre. Si se niegan, pues no podemos presionar, no debemos confrontar, simplemente debemos registrar que el paciente se ha negado, la hora, quién fue su testigo y si hay alguna otra observación que hacer. También hay que dar la privacidad necesaria. El consentimiento, por ejemplo, de VIH requiere que haya una consejería previa, es decir, que alguien informe bien al paciente antes de la toma o por qué se la van a tomar. No se debería firmar paradito en el pasillo o nada más por llevarle la hoja al paciente y que la firme. Debe hacerse de manera privada porque así protegemos la confidencialidad. Evitamos caer en la discriminación por parte de externos o de alguien que presencie ese acto y además le damos mayor confianza al paciente. Y como cuarto punto, validamos siempre la identidad. Debemos exigir cuál es la identificación oficial para saber que el paciente efectivamente es aquel que nos está dando la muestra y que cuando ponga su nombre y su firma, pues coincida con el INE que estamos presenciando, que nos están mostrando. Inclusive hay instituciones que solicitan, porque también es una solicitud que se le hace al paciente, si se pueden quedar con una copia de INE para sustentar el consentimiento.
protocolo y sus fases en la parte 2, es decir, cuando ya pasamos de la toma de muestras al laboratorio. Bueno, el personal del laboratorio, como no es aquel que tiene contacto inmediato ni directo con el paciente, pues hay cosas que no presenció y que no pudo realizar, pero prácticamente es quien aplica el control de calidad y sus criterios de aceptación o rechazo. No se debería procesar ninguna muestra que no cumpla con al menos la firma autógrafa o la huella, es decir, que el paciente sí pueda firmar y si por alguna razón no puede firmar, pues que coloque su huella o la de su tutor legal cuando son menores de edad, que suele pasar que la mamá lleva, por ejemplo, al hijo a que le hagan una toma de toxicología. La coincidencia en los datos, que sean absolutamente concordantes, que el nombre en el tubo o en el frasco coincidan con lo que dice el consentimiento y con lo que dice su identificación oficial. La fecha y la hora, este es el punto como también muy importante, es de carácter obligatorio que para poder darle validez a este consentimiento a la par de una cadena de custodia debe haber fecha y hora escritas en la que se toma la muestra. En el caso del hospital, si no se acostumbra a poner la hora, al menos colocar la fecha completa y en qué turno y quién fue quien lo atestiguó. ¿Por qué? Porque si no, no puede haber un aseguramiento de todas las etapas que pasó la muestra. Por eso la hora es importante. Y si por el momento a lo mejor no la ponemos, ya es tiempo de que comencemos a colocarla. Los testigos, bueno, hay que verificar que mínimo un testigo nos represente o represente al paciente y a nosotros. Es decir, que le dé validez a que este proceso no fue manipulado, no fue bajo un engaño, no fue solo por requerir la firma, sino que de verdad hubo todo un protocolo que se aplicó. Y al final, pues que el formato no esté borroneado, tachoneado, roto, pegado con cinta o con corrector, porque entonces quiere decir que también se vulneró el formato y no tiene validez. Es decir, que necesitamos presentar un formato íntegro. Ejemplos que manejamos en algunas instituciones, bueno, por ejemplo en CDM se maneja el de antidoping en orina, que tienen ustedes en la parte izquierda arriba. Ahí se pone la fecha, la hora, quién está dando el consentimiento, la edad, qué sexo tiene, qué tipo de muestra se le está tomando, a qué fecha, es decir, descrito con puño y letra, qué día y qué mes. Ahora sí que si toma o no toma algún medicamento o alguna sustancia que pudiera interferir. Y al final, pues que certifica que es la muestra o el espécimen que está proporcionando, que es su orina y que no está adulterada, eso es una protección para nosotros, que no fue manipulada, que se le dio la información. Pues en la parte de abajo dice firma de consentimiento, ¿no? Y también quién fue el recolector o el testigo. También tenemos el formato general de consentimiento para toma de muestras, ese es general, también se puede aplicar en dado caso que no tengamos a la mano el antidoping, donde ahí colocamos la persona, qué tipo de muestra se le va a tomar, con qué propósito, se le explican abajo pues cuáles son los riesgos, qué acepta, qué no acepta, si autoriza, quién es el paciente, en qué días y quién es el testigo, ¿ok? Y del lado derecho tienen ustedes ejemplos, los ejemplos pueden variar mucho, pero van a ver que al menos los datos base ahí están. Por ejemplo, el de otro laboratorio donde informa sobre su toma de muestras. Ahí les explica qué tipo de muestras necesitan, que pudiera haber algún riesgo de que haya pues alguna lesión o algún dolor y cuál es el tipo de muestra, se marca ahí qué tipo de muestra se está obteniendo, abajo ya dice explícitamente que dan su consentimiento, la firma. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso del IMSS,
tiene una carta de consentimiento informado para cuando se va a hacer un procedimiento de cirugía plástica, en donde también pone como que la fecha, quién es, bajo qué términos, qué enfermedades padece, porque se requiere ese procedimiento, y pues firman al calce pues tanto la persona, o sea el paciente, como el médico. Así pueden haber diferentes. Por ejemplo, a veces encontramos que detrás de las solicitudes que hacemos para el laboratorio dice en la parte de atrás, bueno, yo consiento dar mi muestra para la toma de sangre, etcétera. Entonces podemos hacer una adaptación para que un documento que ya nos sirve para algo, pues incluya el consentimiento. No tendríamos necesariamente que hacer dos, pero sí debe estar claro qué es lo que estoy pidiendo. Es decir, no debe estar escondido por allá, sino debe ser de manera clara qué es lo que estoy buscando, un consentimiento y bajo qué términos. ¿Qué relación tiene con nuestros criterios de aceptación y rechazo? Bueno, la relación entre el consentimiento informado y estos se da en dos niveles pues, fundamentales, ya sea en un hospital, ya sea en el laboratorio clínico. El primero es a nivel del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a nivel de paciente es el derecho legal a decidir si acepta o rechaza, si quiere o no quiere en realidad dar su muestra. Tiene ese derecho, tiene esa garantía a la libertad y por lo tanto desde ese punto el paciente tiene la elección. A pesar de que haya autoridad, a pesar de que esté a lo mejor bajo cierto tratamiento, ya les comentaba que la única forma de que el paciente no consienta es que esté inconsciente y esté en peligro su vida. Y aún así, ¿qué va a pasar? Que quien está implícitamente dando el consentimiento es el médico tratante, porque considera que requiere esa muestra o esa intervención, porque si no, pierde a su paciente. Entonces, él es el que da el consentimiento, el personal médico que se encarga de la situación. Y del otro lado, pues el nivel técnico o de carácter operativo del laboratorio o de algún servicio de diagnóstico, porque pues todos sabemos que dentro de nuestros documentos aplicables siempre va a haber un checklist o un documento que nos diga cuándo sí y cuándo no podemos proceder con las muestras. En el caso de los laboratorios casi siempre es una lista o un manual o unas políticas para poder aceptar o rechazar las muestras que llegan al laboratorio. Y eso es su regla de control de calidad, sí o sí. Sobre todo aquellos lugares que buscan o que ya tienen una relación con las normas de calidad y además para cumplir la normatividad obligatoria del país, pues algunas de carácter legal. Entonces, sí o sí, tenemos que proceder a través de estos criterios. Recordemos que dentro de estos criterios, este consentimiento, pues también va relacionado con la toma de muestras de sangre. Por ejemplo, uno de los criterios de rechazo es que el tubo de citrato no tenga el volumen adecuado al momento de hacer la toma y cuando llega al laboratorio y está, por ejemplo, a la mitad, no está al nivel que debe de ser, se debiera rechazar, porque la relación entre el porcentaje de citrato y el volumen de citrato dentro del tubo no es concordante con la cantidad de sangre que se requiere para que se pueda analizar de manera efectiva y eficiente y por lo tanto no es una buena muestra. Me va a dar un resultado probablemente muy elevado y no va a ser en realidad reflejo de la situación pues bioquímica del paciente o de carácter clínico, sino va a ser reflejo de la toma de muestra, ¿ok? Pero antes de hacer esa toma de muestra en relación con los tubos que voy a obtener de muestras de sangre, pues yo debiera haberle comentado al paciente cuál es el proceso que voy a seguir, le voy a hacer una toma y me debería de firmar en su solicitud o en su consentimiento que está de acuerdo o desde el momento que llega a la recepción, pues me firma y me dice sí, quiero que me hagan la toma
para que tenga conciencia de aquello a lo que se está enfrentando y me pueda dar su decisión. Si yo le tomo una muestra a un paciente que no tiene esta conciencia y no ha pasado por ese consentimiento informado y por lo tanto no ha tomado una decisión, lo más seguro es que durante la toma de muestras batallemos con él, se enoje, se queje e inclusive se puede llegar a lastimar porque el procedimiento no era algo a lo que hubiera accedido y por lo tanto genera una respuesta negativa. Entonces es muy importante que relacionemos siempre que lo primero que debemos obtener, si decidimos hacerlo implícito, pues bueno, implícito y poder demostrarlo, o tácito con nuestros formatos de manera directa y evidenciada, el consentimiento. ¿Ok? Y bueno, al final de la plática, ¿a qué conclusiones hemos llegado? Pues primero, que es muy importante realizar la obtención del consentimiento informado. Es un documento que sí o sí debiéramos de tener, aunque esté adaptado a lo mejor a otros documentos que ya llevamos o que a lo mejor vale la pena revisar y adaptar para que tengan este consentimiento, que es parte de los derechos humanos y con los cuales nosotros demostramos que no los vulneramos. Es una forma de relacionarnos de manera ética y legal adecuada con nuestros pacientes, que tiene implicaciones sobre todo de dos tipos, de manera legal y de manera normativa. Es decir, hay leyes que se aplican por esto y por supuesto hay normas y reglamentos internos que también se aplican. Y en conjunto, pues se pueden obtener sanciones por no hacer este tipo de requisitos de manera efectiva. ¿Cómo podemos resumir nuestro tema? Bueno, en que definitivamente puede haber la voluntad de decirnos sí o no a alguna toma de muestras, que el paciente puede dudar, que requerimos que dude, pero que haga sus preguntas y que entonces tome una decisión y obtengamos como tal el consentimiento informado. Que tenemos que fomentar esta cultura del consentimiento para diferentes cosas, en este caso para el área de la salud, y que por supuesto que tenemos que tener claros los pasos a seguir o los protocolos establecidos en las dos fases, la fase directa de la toma del paciente y la fase en el procesamiento de la muestra. Y pues, ¿cómo podemos ir aprendiendo? La realidad es que este tema es muy diverso, tiene muchas implicaciones, por ejemplo, en el área de seguridad pública y seguridad privada, que es de donde podemos obtener mucha información. Hay organismos de evaluación para esto de nivel nacional, como por ejemplo el Consejo Nacional de Seguridad. Obviamente entra el apartado de los derechos humanos, es decir, que las Naciones Unidas de carácter internacional también ejercen, bueno, no ejercen, sino que emiten algunos comunicados al respecto. Es muy importante siempre que ante la menor duda podemos hacer dos cosas. Podemos investigar por nuestra cuenta y podemos consultar con alguien que a lo mejor ya tenga más experiencia o que nos pueda guiar hacia dónde podemos encontrar información efectiva o eficiente y que al final de cuentas nos cultive como personas, nos cultive como profesionales y nos permita dar una respuesta pues de carácter personal y de carácter moral que satisfaga nuestros, pues digamos que nuestros objetivos o nuestras metas personales y también nuestros objetivos o metas profesionales que se alineen a los de la empresa. Para esto es muy importante evaluarnos de manera personal sobre si logramos entender algo sobre lo que platicamos hoy, es decir, si ya identifico qué es el consentimiento, cuáles fueron los objetivos particulares, si de verdad entendí o a lo mejor me faltó claridad por parte de y voy a investigar un poquito más o a lo mejor requiero un poquito de consultoría o de asesoría al respecto. Pues para eso la verdad es que yo me pongo a sus órdenes. Me gustaría mucho que si tuvieran alguna duda me las hicieran llegar, ya sea de manera personal, por el correo o a través de los jefes inmediatos. No tengo ningún reparo. Y también es muy importante que tengamos en cuenta
que el personal del laboratorio está siempre disponible para poder ayudar o adaptarse. A lo mejor faltaba esclarecer varios de estos puntos para que pudiera hacerse una comunicación de 2 vías, una comunicación que diera frutos, y por eso ponemos a su disposición esta información. Les dejo también en general cuáles fueron las referencias bibliográficas aplicadas para la información que se presentó hoy. Generalmente estos documentos son de dominio público, los podemos encontrar, muchos son normas, otros son códigos. Por supuesto que laboratorio y hospital tienen sus reglamentos, entonces también ahí podemos revisar. Y pues les agradezco muchísimo, muchísimo la atención que me brindaron el día de hoy en estos 50 minutos, y me vuelvo a poner a disposición. Por mí encantada de a lo mejor explayar un poquito más la información posterior. Y también les agradezco en nombre del laboratorio que pudiéramos compartir o que pudiéramos despejar este tipo de dudas o de información, y entonces a partir de ello comenzar a aprender y organizarnos nuevamente. Acordémonos que si laboratorio tiene, por ejemplo, que tomar las muestras, laboratorio va a ir, las va a tomar. Hay procedimientos que no necesariamente los podemos aplicar, pero podemos apoyar. Y pues solo es como ir jalando el hilo para saber qué sí podemos aplicar o qué no, y cuando no, pues aclarar el por qué no. Cuando sí, de 1000 maneras, pues poder aprender. A lo mejor el personal ajeno al laboratorio tiene muchísima más experiencia que el laboratorio, y nos encantaría aprender en las mismas vías y bajo los mismos criterios y condiciones, de manera que pudiéramos ser un aliado y no un obstáculo. Muchas gracias, y pues nos vemos pronto.